Cancelé la luna de miel cuando vi lo que mi esposo escondía en su maleta. Nadie lo podía creer. No fue una sospecha lo que la llevó a revisar la maleta, fue costumbre. Mariana, meticulosa como pocas, tenía por hábito revisar hasta los detalles más simples. Mientras doblaba una camisa azul que a Fernando le encantaba usar en cenas familiares, algo duro cayó al suelo con un golpecito sordo. Una pequeña caja de terciopelo rojo, tan delicada que parecía latir entre sus dedos. En la tapa, un lazo discreto, y en el interior, una tarjeta con una sola letra escrita a mano, V. No necesitó pensar mucho. Solo había una V en su vida. Verónica. La esposa de su hermano. A veces, lo más devastador no es lo que se descubre, sino el momento en que lo haces. La víspera de tu luna de miel no es el instante ideal para enfrentar la sospecha de una traición. Mariana sintió que el corazón se le salía por la boca, pero no dijo ni una palabra. Tragó la angustia como quien bebe veneno lentamente. Cerró la caja. Guardó la maleta. Respiró profundo. Y con una sonrisa ensayada, le dijo a Fernando que se sentía mal. Muy mal. Que sería mejor postergar el viaje. Él aceptó con una dulzura que le rompió aún más el alma. Lo más difícil del silencio es que te dejas solas con tus pensamientos. Esa noche, en la oscuridad del dormitorio, Mariana contempló la cajita sobre su mesa de noche como si fuera una bomba sin activar. ¿Qué clase de hombre guarda un regalo para otra mujer en la maleta de luna de miel? ¿Y qué tipo de mujer lo hace sin pensar en las consecuencias? Las preguntas le golpeaban la cabeza como campanas rotas. No podía dormir. No podía llorar. Ni siquiera podía gritar. Porque cuando el dolor es tan profundo, el cuerpo se protege en una extraña calma. Decidió abrir la caja. Con los dedos temblorosos, retiró el lazo y levantó la tapa con un suspiro contenido. Lo que encontró la dejó helada, una sortija. No era cualquier sortija. Era idéntica a la que Fernando le había entregado durante la boda, en esa ceremonia emocionante que parecía sacada de una novela romántica. ¿Qué sentido tenía tener una copia? ¿Qué clase de historia había detrás de ese gesto? En lugar de encontrar respuestas, Mariana sintió que se abría un abismo bajo sus pies. Como si todo lo que había creído sobre su matrimonio fuera un decorado a punto de venirse abajo. Al día siguiente, nadie notó nada. Mariana se levantó, se peinó, se maquilló, y bajó a desayunar como si nada. Fernando la miró con ternura, acariciándole la mano. ¿Te sientes mejor? Ella sonrió. Un poco. El teatro había comenzado. Y con él, una nueva etapa en su vida. Una donde el silencio sería su única compañía. Pero dentro de ella, algo empezaba a cambiar. No era resignación. Era fuerza. Una energía superadora que comenzaba a latir con más fuerza que el dolor. Como si su corazón supiera que, más temprano que tarde, tendría que tomar una decisión irreversible. Muchos pensarían que lo correcto es confrontar, exigir, pedir explicaciones. Pero a veces, cuando algo dentro de ti se quiebra, lo primero que necesitas es entender cómo llegaste hasta ahí. Mariana no quería respuestas en ese momento. Quería claridad. Quería observar. Y entonces lo decidió. Durante los próximos días, observaría a Fernando como si fuera un desconocido. Estudiaría cada gesto, cada pausa, cada silencio. Algo dentro de ella le decía que esa traición no era simple. Que había raíces más profundas. Que aquella traición, de alguna forma, no comenzaba ni terminaba en esa caja. A lo largo del día, volvió varias veces al dormitorio solo para mirar la caja. No la tocaba. Solo la miraba. Porque en ese pequeño objeto cabían todas sus dudas, todo su miedo y también una certeza nueva: ella ya no era la misma de ayer. Algo en su interior se había encendido. Un tipo de dolor que no paraliza, sino que empuja. Porque hay dolores que nos transforman. Y cuando una mujer empieza a transformarse, nada puede detenerla. No era la luna de miel lo que había cancelado. Era su ingenuidad. Y eso, sin duda, sería el comienzo más emocionante y doloroso de su vida. La noche terminó como tantas otras. Mariana apagó la luz. Cerró los ojos. Fingió dormir. Fernando se giró a su lado, le dio un beso en la frente y susurró: ya verás que todo va a mejorar. Y ella pensó: si tan solo supieras. Afuera llovía, como si el cielo quisiera llorar por ella. Pero dentro del cuarto, Mariana ya no lloraba.
Observaba. En silencio. Sin dramatismos. Sin escándalos. Porque cuando una mujer decide guardar silencio, es porque está esperando el momento exacto para hablar. Y ese momento llegaría. Más pronto de lo que cualquiera pudiera imaginar. El día después fue una escena ensayada. Mariana preparó café, puso la mesa con la delicadeza de siempre y saludó a Fernando con un beso en la mejilla. Parecían una pareja recién casada y feliz. Nadie imaginaba que ella había dormido al borde de un colapso emocional. Mientras él hablaba de reorganizar el viaje, de buscar un hotel aún mejor, Mariana pensaba en la caja. No podía dejar de verla en su mente. El terciopelo, el lazo, esa maldita letra V. Y sobre todo, la sortija. Idéntica a la suya. No parecida. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Idéntica. No era solo un anillo. Era una declaración silenciosa. ¿A cuántas personas se les regala la misma joya el mismo mes? ¿Qué clase de hombre hace eso sin esperar ser descubierto? Mariana miraba su mano con recelo, como si el anillo que llevaba ahora pesara más que el dedo. Sentía que una historia paralela se había escrito a espaldas suyas. Que tal vez su matrimonio había sido una especie de obra de teatro, donde ella era la protagonista ilusa. Aún así, no se permitió caer en la desesperación. No. La rabia estaba ahí, pero también una fuerza nueva, superadora, que nacía del dolor. Desde ese momento, comenzó a observarlo con otra mirada. Como cuando descubres que un cuadro no es original, y de pronto te das cuenta de que los colores estaban mal combinados desde el principio. Fernando hablaba, sonreía, hacía planes, pero Mariana solo oía ruido. En los almuerzos familiares, lo veía con ojos de investigadora, no de esposa. Cada gesto, cada palabra, cada mirada, todo cobraba un nuevo significado. Y fue ahí donde comenzó a ver algo que antes le parecía invisible. Porque el amor ciega, pero la traición despierta. Y cuando despiertas, ya no puedes volver a cerrar los ojos. Fue durante una cena con los padres de Fernando que lo vio por primera vez. Ese gesto. Esa pequeña sonrisa desviada que le lanzó a Verónica cuando sirvió el vino. Mariana se quedó congelada. Era una sonrisa apenas perceptible, pero estaba cargada de algo más. Algo íntimo. Algo que no se comparte con la cuñada. Verónica respondió con una leve inclinación de cabeza, los ojos fijos en el mantel. Y en ese segundo, Mariana sintió que su mundo se agrietaba un poco más. El anillo no era un error. Era una pista. Una marca. Un símbolo de una historia enterrada. Intentó hablar con su madre esa noche, pero las palabras no salían. ¿Cómo explicar que tu esposo podría estar vinculado emocionalmente con tu cuñada? ¿Cómo decirlo sin parecer paranoica? No, aún no era momento. Lo único que podía hacer era seguir atando cabos. Cada nuevo detalle que surgía no era solo un golpe emocional. Era también una pieza más del rompecabezas. Y aunque el panorama dolía, también era emocionante de una manera amarga. Porque cuando empiezas a entender una mentira, el poder cambia de manos. Y Mariana ya no era la víctima pasiva de antes. Se encerró en el baño aquella noche y se quitó el anillo. Lo sostuvo entre los dedos durante varios minutos. Pensó en todas las promesas que Fernando había hecho mientras se lo colocaba en el altar. Siempre tú. Solo tú. Mentiras hermosas, dichas con voz suave. Pero ahora sabía que tal vez nunca fueron verdaderas. Guardó el anillo en una caja. No lo tiró. Aún no. Porque cada símbolo tiene su momento de destrucción, y ese aún no había llegado. Pero si tomó una decisión, no volvería a ponérselo hasta estar segura de que no era una pieza más del disfraz. Fernando notó su mano desnuda al día siguiente. ¿Dónde está tu anillo?, preguntó con tono ligero. Se me hinchó el dedo, respondió ella con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Él asintió, distraído, como si no creyera que algo pudiera estar mal. Y ese fue su error. Porque Mariana ya no era la mujer ingenua de una semana atrás.
Había cruzado una frontera interna. Se había transformado. Y con cada gesto, cada silencio, se sentía más fuerte. Más despierta. Más superadora. Porque saber la verdad puede doler, sí. Pero también libera. La noche volvió a llegar, y con ella, el silencio. Mariana se sentó en la cama, miró a Fernando dormir y pensó, ¿cuántas cosas pueden ocultarse detrás de una sonrisa? Ya no necesitaba pruebas materiales. Las tenía en la intuición, en los detalles, en los gestos. Pero aún no quería gritarlo. Quería entender el porqué. Porque incluso en medio del dolor, Mariana seguía creyendo que algo podía ser salvado. Tal vez no el matrimonio. Pero sí su dignidad. Su poder. Y eso era lo único que realmente le importaba ahora. No siempre se necesita un consejo. A veces, basta con una mirada que no juzgue, un silencio compartido, una presencia leal. Natalia era esa clase de amiga, no la que pregunta demasiado, sino la que sabe exactamente cuándo hay que aparecer con una botella de vino y un abrazo largo. Mariana no sabía cómo empezar. Estaba agotada de fingir. Fingir que estaba bien. Fingir que el mundo no se le estaba desmoronando por dentro. Así que simplemente dijo, necesito hablar con alguien que no me diga que estoy exagerando. Y Natalia entendió. No preguntó. Solo sirvió el vino. Mariana no dio nombres. Ni necesitaba hacerlo. Natalia era de esas mujeres que conectan puntos sin que nadie se lo explique. Escuchó cada palabra como si fuera una confesión sagrada. Mariana hablaba de la caja, del anillo, de las miradas que antes no veía, pero que ahora la golpeaban como relámpagos. No sé si me estoy volviendo loca, murmuró entre lágrimas contenidas. Y Natalia, con una serenidad casi maternal, respondió, las locas no dudan, Mariana. Tú estás viendo lo que antes no querías ver. Eso no es locura. Es despertar. Y ahí, la herida empezó a escocer de otra forma. El dolor compartido pesa menos. O eso dicen. Pero a veces, cuando una amiga escucha lo que tú misma temías decir en voz alta, es peor. Porque ya no hay vuelta atrás. Ya no puedes hacer como si nada pasara. Mariana sentía eso con cada palabra que salía de su boca. La historia que había intentado reprimir se estaba escribiendo sola, a medida que hablaba. ¿Y si todo esto es una coincidencia, y si estoy buscando fantasmas donde no los hay?, preguntó, medio esperanzada. Pero Natalia bajó la mirada, respiró hondo, y ahí Mariana supo que había más. Había una pausa en el aire. Un hueco incómodo. Y luego, esa frase que lo cambió todo, Mari, no sé cómo decírtelo, pero hay algo que vi hace tiempo y nunca supe si contártelo. El corazón de Mariana se detuvo. Se le secó la boca. ¿Qué viste?, preguntó casi sin aire. Natalia tardó unos segundos. Verónica y Fernando. Juntos. En un café del centro. Hace 2 años. Estaban raros. No como amantes. Pero tampoco como cuñados. No sé cómo explicarlo. Mariana sintió un temblor en las piernas. El suelo, otra vez, parecía resquebrajarse bajo sus pies. El recuerdo se le volvió borroso. 2 años atrás, ella había estado de viaje con su madre. ¿Fue en esa época? Natalia asintió, confirmando con un gesto que parecía pedir perdón. No sabía si era asunto tuyo. No parecían estar haciendo nada malo, pero tampoco me gustó lo que vi. Esa mezcla de cuidado y sinceridad rompió algo en Mariana. No era solo la caja. Ni el anillo. Era todo. Era una acumulación de pequeñas alertas que ella había ignorado por elegir confiar. Porque amar a veces se parece a cerrar los ojos. Pero la traición abre todos los sentidos de golpe. Se hizo un silencio incómodo. Y entonces, Natalia, con voz suave pero firme, dejó caer otra frase demoledora, solo te pido que tengas cuidado. A veces la verdad no libera. A veces, aplasta. Y tú mereces salir de esto con dignidad. Fue un consejo simple, pero superador, como esos que no vienen de los libros, sino de la vida misma. Mariana asintió, aunque aún no sabía qué haría. Lo único claro era que ya no podía ignorar lo que su intuición gritaba desde hacía días. Lo que antes eran dudas, ahora eran certezas incómodas. Caminar de vuelta a casa se sintió como atravesar un campo minado. Cada paso era una mezcla de rabia, decepción y tristeza. Pero también de claridad.
Mariana entendió que, aunque no tuviera pruebas físicas de nada aún, su corazón ya había entendido todo. Y ese presentimiento, por más doloroso que fuera, era emocionante en un sentido extraño. Porque significaba que estaba saliendo del lugar de víctima, para asumir las riendas de su propia historia. Y si tenía que convertirse en investigadora, en actriz o en estratega, lo haría. Porque su alma ya no soportaba vivir entre sombras. Al llegar, Fernando estaba en la sala viendo televisión. La saludó con esa sonrisa familiar, esa que antes la tranquilizaba, y ahora le revolvía el estómago. Mariana le devolvió la sonrisa. Se sentó junto a él. Puso su cabeza sobre su hombro. Y en ese silencio compartido, pensó, estoy sentada junto a un hombre que me oculta algo, pero él aún no sabe que yo ya empecé a descubrirlo. Era un juego nuevo. Uno peligroso. Pero ella no iba a temblar. Porque cuando una mujer decide mirar de frente lo que otros esconden, ya nadie puede detenerla. Había noches que no terminaban nunca. Mariana se había acostumbrado a dormirse mirando el techo, con 1000 pensamientos que daban vueltas sin descanso. Pero esa noche fue distinta. Algo dentro de ella pedía respuestas, no teorías. Así que se levantó, fue al escritorio de Fernando, y empezó a buscar. No por venganza, no aún. Sino por supervivencia emocional. Porque a veces, el alma necesita hechos para validar lo que el corazón ya sospecha. Abrió cajones, revisó sobres, esquivó la culpa que le susurraba al oído. Hasta que sus dedos tocaron un sobre marrón, gastado por los bordes. El sobre estaba lleno de papeles que no decían mucho, hasta que vio una hoja doblada, escrita a mano, con una caligrafía que no era la de Fernando. Abrió con cuidado, como si manipulara una pieza arqueológica. Eran poemas. Textos breves, íntimos, cargados de nostalgia. Firmados simplemente con una letra, Mariana sintió como la sangre le bajaba a los pies. Era su letra, no tenía dudas. Lo supo al instante. Había visto a Verónica escribir 1000 veces en las tarjetas de cumpleaños. Y ahí estaba, la misma V estilizada al final de cada texto. No era una sospecha. Era una confirmación. Los poemas hablaban de partidas, de huidas sin despedida, de amores escondidos que arden en silencio. Uno en particular decía, si el mundo fuera justo, aún te tendría frente a mí. Pero prefiero verte feliz, aunque no seas mío. Mariana se sentó en el suelo. No podía respirar. Era una mezcla cruel de belleza y dolor. Porque incluso en su posible mentira, Verónica tenía una sensibilidad que conmovía. Lo más terrible era eso, que no se trataba de un juego sucio. Se trataba de un amor real, enterrado, prohibido. Una traición que no gritaba, sino que lloraba por dentro. Intentó convencerse de que los textos eran antiguos. Que pertenecían a una época pasada. Que tal vez eran anteriores a su relación con Fernando. Pero su instinto le decía lo contrario. Ese dolor no era viejo. Esa emoción seguía viva. Y entonces, Mariana entendió algo clave, su historia con Fernando pudo haber comenzado con una mentira. Que su gran historia de amor quizá nació como una vía de escape para él. Un intento desesperado de olvidar a quien realmente amaba. Y en ese punto, ya no dolía solo el presente. Dolía el origen entero de su matrimonio. Recordó, con una claridad amarga, una conversación casual que tuvo con Verónica en una tarde cualquiera, hace años. A veces, uno no se casa con quien ama. Se casa con quien llega en el momento justo, había dicho ella con una sonrisa melancólica. En aquel entonces, Mariana pensó que hablaba de otra cosa. Hoy, esas palabras eran como cuchillos afilados. ¿Había estado siempre frente a sus ojos? ¿Había sido ella ciega, o simplemente demasiado buena para sospechar? Las preguntas ardían. Pero también la hacían más fuerte. Más superadora. Porque ahora tenía lo más valioso, perspectiva. Los poemas no eran solo palabras. Eran confesiones cifradas. Cartas que nunca llegaron a su destino oficial, pero que habían sido guardadas con cariño. ¿Por qué Fernando las tenía? ¿Y por qué nunca las destruyó? Mariana sintió un escalofrío. Tal vez él tampoco había querido olvidar. Tal vez su matrimonio con ella era una paz pactada, un refugio tibio que nunca fue fuego verdadero. Y eso le dolía más que cualquier infidelidad física. Porque una cosa es que te engañen con el cuerpo. Otra es que te nieguen el alma. Y ella, sin saberlo, había vivido en una historia ajena. Decidió no confrontar.
Aún no. Aún necesitaba mirar más allá. Así que guardó los poemas, uno por uno, con la delicadeza de quien cuida una prueba emocional. Luego cerró el sobre, lo colocó exactamente donde lo había encontrado, y respiró hondo. No quería destruir nada todavía. Solo comprender. Porque antes de decidir qué hacer con una historia rota, hay que entender dónde se rompió. Y Mariana estaba dispuesta a llegar al fondo. Sin gritos. Sin escenas. Solo con la calma fría de quien ya no puede seguir fingiendo. Cuando volvió a la cama, Fernando dormía de lado, respirando con tranquilidad. Mariana lo observó un largo rato. Pensó en todas las veces que lo había amado con entrega total. Y sintió lástima. No por ella. Por él. Porque tal vez había elegido la estabilidad por encima del amor. Y eso, tarde o temprano, pasa factura. Apagó la luz. Cerró los ojos. Y se dijo a sí misma, como una promesa silenciosa, a veces, el pasado no se entierra, se cuela entre las sábanas y te susurra la verdad al oído. Era domingo. De esos días lentos donde el tiempo parece estirarse como un suspiro que no termina. Fernando había salido temprano a correr, y Mariana, con el corazón aún hecho trizas, decidió aprovechar el silencio para buscar respuestas. Algo en su interior la guiaba, como una brújula emocional. Recordó que Fernando solía guardar copias de sus fotos de trabajo y viajes en una carpeta externa. Y si algo tenían en común los hombres con secretos, es que siempre cometían errores digitales. Entró al estudio con pasos suaves, como si temiera despertar a los fantasmas que dormían entre los archivos. El disco duro estaba justo donde lo recordaba. Lo conectó al portátil, respirando hondo como si estuviera por abrir una caja de Pandora. Carpeta tras carpeta, todo parecía normal. Fotos de paisajes, reuniones de trabajo, selfies anodinas. Hasta que encontró una que no recordaba haber visto antes, refugio/enero. Mariana abrió el archivo con manos temblorosas. La pantalla se llenó de imágenes serenas, una casa de playa, cielos nublados, copas de vino sobre una mesa rústica. Ningún rostro. Ninguna evidencia directa. Pero el lenguaje visual no mentía. La cámara no miraba como un turista. Miraba como un amante. Había una ternura en cada encuadre que le revolvía el alma. Detalles como la forma en que una toalla colgaba del respaldo de una silla, o como la taza de café estaba levemente ladeada. Y entonces, como en una película maldita, lo vio, un espejo al fondo de una habitación. Difuso, como un susurro, pero inconfundible. Verónica. De espaldas. Desnuda. Su silueta reflejada brevemente. Mariana cerró el portátil de golpe, sintiendo que el mundo giraba demasiado rápido. El corazón se le desbocó en el pecho. No había marcha atrás. Ya no eran palabras. Eran imágenes. Pruebas mudas de una historia oculta. Lo que más la golpeó no fue la presencia de Verónica. Fue la atmósfera. La forma en que estaba retratada. Había amor en esas fotos. O al menos, había complicidad. Mariana conocía a Fernando lo suficiente como para saber cómo miraba lo que amaba. Y ahí, en cada imagen, estaba esa mirada. No era una aventura rápida. Era algo más profundo. Algo que dolía con una elegancia silenciosa. La traición, cuando se presenta así, no grita. Te desarma. Porque te obliga a ver la belleza en el acto que te destruye. Y eso era lo más cruel de todo. Mariana no lloró. No podía. El cuerpo estaba en shock. Se sentó en el suelo del estudio, abrazándose las piernas como una niña asustada. ¿Qué hacía Verónica allí? ¿Cómo habían terminado compartiendo ese refugio? ¿Cuándo ocurrió exactamente? Recordó una pelea absurda que tuvo con Fernando justo antes de ese enero. Un desacuerdo sin importancia que ella había atribuido al estrés. Él había desaparecido 3 días, diciendo que necesitaba aire. Ahora entendía. El aire que respiró no fue el suyo. Fue el de Verónica. Y el aire de ella ahora estaba viciado con esa certeza. La cabeza le daba vueltas, pero el alma comenzaba a tomar forma. Aunque dolía, algo en Mariana se afirmaba. Esa revelación, tan amarga como necesaria, era una pieza más del rompecabezas. Ya no necesitaba justificar lo que sentía. Ya no era intuición. Era realidad. Y aunque la herida ardía, también era superadora.
Porque hay dolores que no solo rompen, también despiertan. Mariana ya no buscaba confirmación de su tristeza. Ahora buscaba entender qué haría con ella. Porque después de ver lo que vio, ya no podía volver atrás. Y eso, en sí mismo, era el inicio de algo nuevo. Volvió a guardar el disco duro, exactamente como lo encontró. No quería alertar a Fernando aún. No era el momento del enfrentamiento. Era el momento de la estrategia. De la observación meticulosa. De la paciencia. Porque ahora sabía que el amor que ella creyó suyo, nunca le perteneció del todo. Y si bien eso desgarraba, también daba claridad. La historia estaba frente a ella, escrita en imágenes. Mariana se prometió que no se movería sin antes tenerlo todo claro. Porque cuando una mujer herida decide actuar, no lo hace por impulso. Lo hace con precisión. Y eso es lo más emocionante, verla renacer. Esa noche, al acostarse junto a Fernando, fingió un bostezo largo. Él la abrazó por detrás, sin saber que ella ya no dormía junto a su esposa. Dormía junto a una mujer distinta. Una que había visto la verdad reflejada en un espejo. Y que ahora, más que venganza, buscaba justicia emocional. Porque hay heridas que no se curan con palabras. Solo con acción. Y Mariana estaba lista para empezar a escribir su nuevo capítulo. Hay cenas que no se saborean, se sobreviven. Mariana se maquilló con esmero, eligió un vestido sobrio pero elegante y practicó frente al espejo una sonrisa neutra. No quería verse triste. Tampoco indiferente. Quería pasar desapercibida, pero con los ojos bien abiertos. La familia de Fernando había organizado una reunión especial para celebrar su matrimonio reciente. Todos hablaban de amor, de proyectos, de futuros viajes. Mariana, en cambio, hablaba lo justo, con la cabeza en otra parte. La comida tenía sabor a cartón. Y cada brindis sonaba como una burla. Porque cuando uno carga una verdad pesada, hasta el champán quema. Esteban, su hermano, estaba distraído. Como siempre. Mirando el celular cada 5 minutos, sin notar las grietas que crecían en la mesa. Verónica lucía perfecta, como siempre. Sonriente, encantadora, controlando cada detalle del servicio. Fernando, por su parte, se mostraba cariñoso, atento, incluso más de lo habitual. Como si intuyera que debía compensar algo. Mariana lo miraba y pensaba, ¿cómo puede actuar con tanta normalidad? ¿Cómo puede besarme frente a todos, cuando sabe lo que oculta? Era una obra de teatro donde cada uno representaba su papel, excepto ella. Porque ella ya no actuaba. Observaba. La música ambiental sonaba baja, pero suficiente para activar memorias. Una canción suave, casi instrumental, comenzó a reproducirse. Era la melodía que Fernando solía poner en casa mientras cocinaban juntos. Mariana levantó la vista y la vio. Verónica, con los ojos cerrados durante un segundo. Como si el tiempo se hubiera detenido. Un gesto mínimo. Pero revelador. Mariana lo notó. Y luego, como si el universo se confabulara, vio a Fernando girar su cabeza hacia ella. No dijeron nada. No se tocaron. Pero ese cruce de miradas fue un rayo en la oscuridad. Un lenguaje silencioso. Y profundamente emocionante, aunque venenoso. El corazón de Mariana latía con violencia. Sabía que nadie más lo había notado. Nadie veía lo que ella veía ahora. Y sin embargo, estaba segura. Ahí había algo. No era paranoia. Era precisión emocional. Comenzó a revisar mentalmente los detalles, las coincidencias, las frases ambiguas. Todo empezaba a encajar como piezas de un rompecabezas retorcido. Una historia de amor clandestina, disfrazada de cortesía familiar. Era una traición bien tejida, enmarañada en los hilos de lo cotidiano. Pero ya no podía negarlo. Ellos se buscaban con la mirada. Se hablaban sin palabras. Y eso duele más que cualquier beso escondido. Llegó el momento de los postres. Y como si fuera parte de una coreografía maldita, Fernando se excusó discretamente para ir al baño. Mariana lo vio alejarse. No pasaron ni 5 minutos, cuando Verónica también desapareció de la mesa, diciendo que iba a ayudar a la abuela con algo en la cocina. Mariana no dijo nada. No se levantó. No gritó. Solo miró su copa. Sonrió. Y pensó, ni siquiera disimulan bien. ¡Qué ironía! Porque la traición, cuando se vuelve rutina, pierde el esfuerzo.
Y ellos ya se sentían cómodos en su doble juego. Eso los delataba más que cualquier prueba. Mariana se levantó con elegancia. Caminó hasta el pasillo que conectaba el comedor con la cocina. No escuchó voces. Solo pasos suaves. Movimiento. Dos sombras proyectadas por la luz cálida del corredor. No quiso acercarse más. No necesitaba más imágenes para completar el cuadro. A veces, basta con confirmar lo que ya se siente. Volvió a la mesa. Se sirvió otro poco de vino. Y cuando Fernando regresó, lo saludó con un beso en la mejilla. Un acto casi burlón. Porque en su mente, la verdadera Mariana estaba tomando nota. Calculando el momento exacto para dar el golpe final. Esa noche, mientras todos reían con chistes que ya nadie recordaría al día siguiente, Mariana se sentía sola. Pero no débil. Sola como quien ha despertado en medio de una tormenta y sabe que no hay nadie que venga a salvarla. Pero también, como quien ha decidido salvarse a sí misma. Y eso, aunque doloroso, era superador. Porque había cruzado el punto de no retorno. No volvería a dudar de lo que sentía. No volvería a rogar señales. Ya las tenía. Solo quedaba elegir el momento perfecto para actuar. Y cuando lo hiciera, no habría testigos. Solo consecuencias. Al llegar a casa, Fernando se desvistió con naturalidad. Le preguntó si había disfrutado la cena. Mariana sonrió, se metió en la cama y le respondió con dulzura, mucho. Me abrió los ojos. Él no entendió. No aún. Pero algún día lo haría. Porque cuando una mujer se da cuenta de que el amor que la rodea es falso, su mirada cambia para siempre. Y desde ese momento, Mariana ya no buscaba descubrir. Buscaba comprender. Porque solo quien entiende a fondo la mentira, puede decidir cómo destruirla con elegancia. Las palabras tienen memoria. A veces una frase mal dicha, un silencio entrecortado o un consejo aparentemente inofensivo dice más que 1000 confesiones. Mariana, con la mente aguda y el corazón en carne viva, comenzó a revisar conversaciones pasadas con Verónica. Chats, correos, notas de voz. Nada directo. Nada evidente. Pero al leer entre líneas, comenzó a ver los rastros. Frases que antes parecían triviales, ahora eran dardos envenenados. Aprovecha lo que tienes, a veces el amor llega en formas inesperadas. Oh, Fernando es muy especial, se nota que te adora, aunque a veces parezca distante. Palabras con doble filo. Era como leer un diario escrito con tinta invisible. Cada mensaje cobraba un nuevo sentido. Cada consejo, una advertencia disfrazada. Mariana sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Recordó momentos en los que Verónica le hablaba de lo difícil que era encontrar un hombre que viera más allá del cuerpo, de lo raro que era alguien que te leyera el alma. En su momento, pensó que hablaba de su propio matrimonio. Pero ahora, al juntar las piezas, todo apuntaba a Fernando. A una historia soterrada entre frases vagas y confesiones camufladas. Una traición que no gritaba, se deslizaba entre letras. Encontró una carta manuscrita, doblada dentro de un viejo libro que Verónica le había regalado hace años. La nota estaba escrita con una caligrafía cuidada, adornada con metáforas y emociones contenidas. Hablaba de un encuentro imposible, de un tiempo que no fue, de un amor guardado como un secreto noble. Mariana la leyó 3 veces. La primera, con incredulidad. La segunda, con rabia. Y la tercera, con tristeza. Porque aunque el contenido no mencionaba nombres, el estilo era de Verónica. Lo reconocía. Era ella. Describía a Fernando sin describirlo. Y eso dolía más que cualquier confesión explícita. Gracias por quedarte, aunque no seas mío, decía uno de los párrafos. Esa frase quedó flotando en la cabeza de Mariana como un mantra cruel. Ya no necesitaba una foto, ni una grabación. Las palabras eran pruebas vivas. Porque cuando alguien escribe con el corazón, deja huellas. Y Verónica había dejado muchas. Mariana cerró el libro con fuerza y lo volvió a guardar en su lugar. Ya no se trataba solo de un amor prohibido. Se trataba de una historia que ella no supo leer a tiempo. Una historia tejida frente a sus ojos, disfrazada de amistad. Dolorosamente emocionante. Pensó en su boda, en los votos, en las risas de Verónica aquel día. ¿Cuánto le costó sonreír mientras la veía casarse con el hombre que había amado? ¿Cuánto sacrificio silencioso cabía en una sonrisa falsa? Y más importante aún, ¿por qué lo había permitido?
Mariana no sabía si sentir pena por ella, odio o ambas cosas a la vez. Pero si sabía algo, ya no había vuelta atrás. La herida estaba abierta. Y aunque eso dolía, también era un paso más hacia adelante. Porque el dolor no solo destruye. A veces transforma. A veces libera. Y eso la hacía sentirse superadora. Por la tarde, Fernando la sorprendió con flores. Decía que quería compensar el ambiente tenso de los últimos días. Mariana las aceptó con calma. Le dio un beso. Pero por dentro, cada pétalo era una ironía. ¿Compensar qué, exactamente? ¿El desamor camuflado? ¿La historia oculta? Era como si él sintiera algo, pero no supiera qué exactamente. Y eso lo hacía actuar torpemente. Mariana sonrió, porque ahora ella sabía más. Y eso le daba ventaja. La traición no siempre tiene forma de cama desordenada. A veces viene en forma de un ramo perfumado. Esa noche, revisó una libreta vieja donde solía escribir sus pensamientos más íntimos. Releyó fragmentos donde hablaba de sus miedos, de su amor por Fernando, de su deseo de formar una familia. Al lado de esas notas, ahora se sentía una versión antigua de sí misma. Inocente. Entregada. Mariana sintió ternura por esa mujer. Pero también orgullo. Porque había crecido. Había despertado. Ya no era la que escribía sobre sueños ajenos. Ahora pensaba en reconstruirse con voz propia. Aunque doliera. Aunque fuera largo. El camino no sería fácil, pero sería suyo. Y eso lo hacía infinitamente emocionante. Antes de dormir, miró su reflejo en el espejo y se dijo, ya no busco explicaciones. Solo respuestas. No sabía cuánto más descubriría, pero sí tenía claro que no se detendría hasta entender toda la verdad. Porque a veces, no basta con saber que te mintieron. Hay que saber cómo, cuándo y por qué. Solo si una mujer puede tomar la decisión correcta, con la cabeza alta y el alma en calma. Mariana cerró los ojos, sabiendo que la tormenta seguía creciendo. Pero ella ya no era la misma. Y en esa transformación silenciosa, empezaba a ganar. La tarde había empezado como tantas otras, con un mensaje simple, ¿nos tomamos un café? Pero Mariana sabía que no era una invitación casual. Natalia no era de las que buscan charlas sin peso. Algo en su tono, en su breve silencio después del punto final, sonaba distinto. Cuando llegó al café, la vio nerviosa, con las manos entrelazadas sobre la mesa. No hacía frío, pero sus dedos temblaban. Mariana se sentó sin decir una palabra. Solo la miró. Y esa mirada bastó. Porque entre amigas que se conocen tanto, a veces no hacen falta palabras para saber que algo está por estallar. Vi algo hace tiempo, dijo Natalia, como si se estuviera quitando una piedra del alma. Mariana no parpadeó. Solo sintió para que continuara. Fue hace 2 años. Una tarde cualquiera. Estaba saliendo del dentista, y pasé por el café ese que está escondido detrás de la librería. Ahí los vi, Verónica y Fernando. Juntos. Mariana sintió que el corazón le daba un salto seco. No fue una sorpresa total, pero escuchar a otra persona decirlo, dolía. ¿Qué hacían?, preguntó, apenas susurrando. Natalia bajó la mirada. No se besaban. No se tocaban. Pero había algo. Algo, imposible de fingir. Se miraban con tristeza, continuó Natalia, como esas personas que compartieron algo muy fuerte, y ahora no saben qué hacer con eso. Mariana tragó saliva. Todo lo que había sospechado se tejía con los hilos de aquella escena. No se trataba solo de un error reciente. Se trataba de un vínculo profundo, viejo, silenciado. Y ahí estaba, en palabras ajenas, la prueba emocional de todo lo que venía intuyendo. La traición, al final, no siempre es ruidosa. A veces vive en un cruce de miradas. Y lo que Natalia vio aquella tarde fue suficiente para derrumbar la idea de nada pasó. Natalia respiró hondo antes de soltar la frase final. Ese día, ella lloraba. Y él, le sostenía la mano como si fuera la última vez. Esa imagen quedó grabada en la mente de Mariana. Verónica llorando. Fernando, conteniéndola. No por lástima. Sino por amor. Amor real, doloroso, inconcluso. Mariana sintió una punzada en el pecho. Porque una cosa es imaginar. Otra muy distinta es confirmar. Y lo que duele no es solo saber que te mintieron,
sino que nunca fuiste parte del centro de la historia. Mariana había sido el consuelo, no el amor central. Y eso era desgarrador. A pesar del dolor, no lloró. Al menos no frente a Natalia. Había cruzado esa línea hace tiempo. Ahora procesaba distinto. Desde la razón, desde la estrategia emocional. Gracias por decírmelo, dijo, con una calma que no le conocía. Natalia la miró con ternura. Perdóname por no habértelo dicho antes. No sabía cómo. Mariana le tomó la mano. No importa el momento. Importa que ahora lo sé. Y esa frase, tan simple, fue un paso más en su proceso superador. Porque cuando una mujer herida empieza a agradecer verdades, ya está más cerca de su libertad que de su dolor. El café se había enfriado. Las dos se quedaron en silencio un largo rato. Cada una con sus pensamientos, sus culpas, sus vacíos. Pero también, con una complicidad nueva. Una alianza construida desde la honestidad. Mariana ya no caminaba sola. Natalia, sin saberlo, se había convertido en su espejo y en su testigo. Porque toda historia emocionante necesita, al menos, un alma noble que acompañe. Y en ese momento, lo que Mariana necesitaba no era una salvadora. Era alguien que le confirmara que no estaba loca. Que lo que veía, era real. Volvió a casa con la cabeza llena, pero con el corazón más firme. Cada pieza que encontraba no la hundía. Al contrario, le daba fuerza. Era extraño sentir eso. Como si el dolor la estuviera reconstruyendo desde adentro. Ya no pensaba en Fernando con amor. Lo pensaba con distancia. Como si lentamente se despegara de su piel. Esa noche, frente al espejo, se miró y dijo en voz baja, ahora empiezo a entender. Y cuando entiendes, decides. Y cuando decides, ya nada puede detenerte. Al acostarse, Fernando ya dormía. Mariana lo miró un segundo y se preguntó, ¿cuántas veces soñará con ella mientras duerme a mi lado? La respuesta ya no importaba tanto. Porque por primera vez en mucho tiempo, Mariana no estaba obsesionada con saber más. Estaba centrada en prepararse. En fortalecerse. Porque sabía que el final se acercaba y quería enfrentarlo de pie. Y lo mejor de todo era que ya no le temía. Porque la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que vivir engañada. Y ella, ya no quería vivir a medias. Las paredes también hablan. Mariana lo supo en cuanto cruzó la puerta de la casa de su hermano. Era una visita casual, de esas que se hacen para ponerse al día. Pero desde que se volvió experta en observar, ya nada pasaba desapercibido. Apenas entró al salón, algo llamó su atención, un cuadro nuevo, colgado sobre la chimenea. Una pintura moderna, de líneas suaves, tonos cálidos, evocadora. Su estilo le era familiar. Muy familiar. De hecho, era idéntico al que Fernando había comentado hacía meses con entusiasmo. Incluso lo había buscado en internet una noche, hablándole de la galería que lo vendía. Verónica apareció con una sonrisa de catálogo. ¿Te gusta? Fue un regalo especial. Mariana, con el corazón latiendo como tambor, preguntó con naturalidad, ¿de quién? Verónica sonrió sin pestañear, prefiero no decir. Pero fue muy significativo para mí. Esa respuesta la dejó helada. Porque había algo más en ese cuadro. No era solo arte. Era un mensaje cifrado. Mariana intentó no reaccionar, pero sentía las mejillas arder. El arte puede ser un puente entre almas. Y ese cuadro colgado ahí, en la sala de su hermano, era una provocación disfrazada de decoración. Durante el almuerzo, Mariana apenas pudo concentrarse. Cada vez que miraba el cuadro, escuchaba en su mente la voz de Fernando describiéndolo. Tiene algo nostálgico, ¿no crees? Como si guardara un secreto. Ahora ese secreto estaba colgado frente a todos, pero solo ella podía leerlo. El resto hablaba de trivialidades, que si el trabajo, que si el perro, que si la nueva serie de moda. Mariana asentía, sonreía, pero por dentro estaba analizando. Y en su cabeza, solo había una pregunta, ¿por qué él se lo regaló? ¿Qué significado profundo escondía ese cuadro? Al regresar a casa, Mariana fue directo al correo electrónico de Fernando. No lo había hecho en semanas. No quería invadir más de lo necesario. Pero esta vez buscaba algo específico. Tecleó el nombre de la galería que él había mencionado meses atrás. Y ahí estaba. El recibo. La factura digital. La fecha exacta.
Todo coincidía. El regalo había sido comprado una semana antes de su boda. Y no era cualquier cosa. Era caro. Exclusivo. Intencional. Mariana sintió que el estómago se le contraía. Una cosa era una aventura emocional. Otra era regalar arte como declaración de amor escondida. La traición, pensó, no solo está en lo físico. Está en la dedicación, en el tiempo invertido, en la energía emocional que uno desvía de su pareja para entregársela a otra persona. Y Fernando había invertido mucho. Demasiado. Mariana ya no lloraba. Tampoco temblaba. Solo analizaba. Cada nueva verdad la empujaba un poco más lejos del amor. Un poco más cerca de la libertad. Y aunque el camino dolía, era también superador. Porque entendía que no estaba perdiendo algo valioso. Estaba soltando una mentira cuidadosamente adornada. No confrontó a Fernando esa noche. Simplemente lo observó. Cómo se quitaba los zapatos. Cómo dejaba el celular cargando. Cómo le preguntaba si quería cenar algo. Y Mariana, sin decirlo, pensó, estoy casada con un hombre que le escribe poemas a otra, le compra cuadros a otra y probablemente, sueña con otra. Pero ahora eso ya no era el centro de su dolor. Lo que más le dolía era la complicidad entre Fernando y Verónica. Esa conexión secreta que habían cultivado bajo sus narices. Como si ella no existiera. Como si sus emociones fueran un daño colateral aceptable. Esa noche, mientras él dormía profundamente a su lado, Mariana encendió una vela aromática. Abrió su cuaderno de notas y escribió una sola frase, el amor verdadero no necesita esconderse detrás de marcos. La página siguiente la dejó en blanco. Porque sentía que cada nuevo descubrimiento era también una página nueva en su historia personal. Una más íntima, más real. Y aunque aún no sabía cómo iba a terminar esta historia, ya tenía claro que quería escribirla con verdad. Porque incluso las verdades que duelen, son mejores que vivir pintada en una mentira emocionante. El silencio también puede ser un arma. Y Mariana lo estaba usando con precisión quirúrgica. Fernando notó el cambio, claro que sí. Las respuestas más cortas. Las sonrisas más medidas. Las miradas que ya no brillaban como antes. Una noche cualquiera, mientras cenaban algo ligero, él rompió la rutina con una pregunta aparentemente inocente, ¿estás bien, Mari? Ella levantó la vista y lo miró como si lo analizara desde fuera. No respondió enseguida. Lo dejó en suspenso. Luego dijo, estoy despertando. Y con eso, el clima cambió por completo. Él sonrió, tratando de suavizar el ambiente. ¿Despertando, a qué? Mariana apoyó los codos en la mesa. A muchas cosas. A detalles que antes no veía. A frases que antes no entendía. A regalos que llegan a manos equivocadas. Fernando frunció el ceño, inquieto. No entiendo de qué hablas. Y ahí, sin levantar la voz, Mariana deslizó la primera carta sobre la mesa, la alianza, por ejemplo. La segunda. Idéntica a la mía, ¿sabes de qué hablo ahora? El rostro de Fernando perdió color. No porque no supiera. Sino porque no esperaba que ella lo supiera. Eso no significa nada, balbuceó. Fue un error. Una coincidencia. Mariana rió, pero no con humor. Con ironía. ¿Sabes qué es lo más interesante de una coincidencia? Que siempre encaja perfectamente con la mentira. El silencio fue cortante. Fernando miró su plato como si buscara una salida en la sopa. Mariana no estaba gritando. No estaba llorando. Y eso lo desarmaba más. Porque hay algo profundamente emocionante en ver a alguien dolido mantener la calma. Es como si el alma se sostuviera por sí sola, incluso mientras el corazón sangra. ¿Y el cuadro?, preguntó ella después. También fue una coincidencia, comprar un regalo antes de casarte, enviarlo a la casa de mi hermano, y dejarlo colgado en su sala. Fernando abrió la boca, pero no dijo nada. Solo la miró con ojos vacíos, como un niño atrapado. Mariana se levantó lentamente, recogió su plato, y habló sin mirarlo, tú me has convertido en una espectadora de mi propio matrimonio. Y lo hiciste con cuidado, sin escándalos. Pero eso no lo hace menos doloroso. Ni menos injusto. Era una traición sin nombre, pero con demasiados rostros. Fernando se levantó también. Caminó hacia ella. Mariana, yo intenté. De verdad lo hice. Quise amarte como mereces.
Ella lo interrumpió con un gesto de mano. No quiero que me digas lo que intentaste. Quiero que me digas lo que realmente sentiste. Él bajó la mirada. Tardó varios segundos en responder. Te quise. Pero, nunca pude olvidarla. Y en ese momento, no hizo falta decir quién era ella. El nombre no era necesario. El dolor ya lo había dicho todo. Y lo peor es que no lo decía con crueldad. Lo decía con culpa. Mariana cerró los ojos. Respiró profundo. Y por primera vez en semanas, no sintió rabia. Sintió alivio. Porque a veces la confesión más amarga es también el inicio del cierre. Gracias por ser honesto, ahora, dijo. Aunque tarde. Fernando intentó acercarse, pero ella dio un paso atrás. No quiero consuelo. No quiero explicaciones. Solo quiero recuperar el control de mi historia. Sus palabras no fueron gritos. Fueron declaraciones. Líneas firmes. Porque una mujer que ha sufrido en silencio no necesita ruido para ser superadora. Solo necesita verdad y determinación. Esa noche, Mariana durmió en el cuarto de invitados. No como castigo, sino como símbolo. Como frontera emocional. No hubo llanto, ni portazos. Solo puertas que comenzaron a cerrarse desde dentro. Fernando pasó la noche en vela, tal vez recordando todo lo que no dijo a tiempo. Mariana, en cambio, dormía con un peso menos. Aún con heridas, sí. Pero también con un mapa. Porque ahora sabía dónde estaba parada. Y aunque el camino hacia su libertad sería difícil, también sería suyo. Y eso, en medio de todo, era profundamente emocionante. Las verdades que más duelen no son las que gritan, sino las que se han susurrado durante años sin que nadie las escuche. Mariana decidió que era el momento de hablar con Verónica. No quería una escena. Quería una conversación limpia. Frontal. Clara. Quedaron en verse en una cafetería discreta, lejos de miradas conocidas. El saludo fue tenso. Un beso en la mejilla, una sonrisa forzada. Mariana pidió un té. Verónica, café. Y el silencio entre ellas se sentó primero. No quiero rodeos, Verónica, dijo Mariana con voz firme. Quiero saber la verdad. Toda. Verónica tragó saliva. Miró por la ventana como buscando una salida que no existía. Yo no planeé esto, empezó. Yo no lo busqué. Pero pasó. Mariana no respondió. Solo sintió, con una tranquilidad que escondía una tormenta. Verónica respiró hondo y soltó la frase que partió la historia en dos. Yo conocí a Fernando antes que tú. Mucho antes. Nos enamoramos, pero nuestras familias no lo aceptaron. Y yo, me rendí. Me casé con Esteban porque necesitaba estabilidad. Y tú llegaste a su vida cuando él estaba roto por dentro. La revelación no fue un golpe seco. Fue como una ola helada deslizándose por la espalda. Mariana lo había intuido. Pero escucharlo en boca de Verónica le puso rostro al dolor. ¿Por qué nunca dijiste nada?, preguntó. Verónica bajó la mirada. Porque cuando tú llegaste, él sonreía de nuevo. Y yo, me convencí de que lo había perdido para siempre. Mariana dejó la taza sobre el plato con suavidad. Entonces lo tuviste antes, lo perdiste, y después lo compartiste conmigo, así fue. No había reproche en su voz. Solo desilusión. Desgaste. El peso de una traición que se acumuló con los años. Verónica no se defendió. Solo dijo, nunca lo dejamos del todo. Aunque no nos tocáramos. Aunque no habláramos seguido. Siempre hubo algo. Y tú fuiste lo correcto. Yo era el error. Mariana cerró los ojos un momento. Esa confesión la desgarraba y la liberaba al mismo tiempo. ¿Sabes qué es lo más triste, Verónica? Que nunca fui parte de esta historia. Solo fui el descanso entre sus tormentas. Y decirlo le dolió más de lo que pensaba. Porque no solo perdía un matrimonio. Perdía la narrativa que ella había creado con tanto amor. Verónica intentó justificar. Lo intentamos dejar. Muchas veces. Pero siempre volvíamos al mismo punto. Era como si la vida nos empujara a estar cerca, aunque fuera en silencio. Mariana entendía ese tipo de amor. Uno que no se vive, pero que tampoco se muere. Pero también sabía que amar así no da derecho a hacer daño. Y mucho menos a destruir a alguien por el camino.
Tu historia puede haber sido real, Verónica. Pero la mía también lo fue. Y nadie me la respetó. Era su momento. No para humillar, sino para marcar límites. Porque ser superador también es saber cuándo decir basta. Verónica asintió con lágrimas en los ojos. Lo siento, Mariana. No sé qué más decir. Y por primera vez, Mariana creyó en ese arrepentimiento. Pero ya era tarde. A veces no se trata de pedir perdón, sino de aceptar las consecuencias. Yo no vine por una disculpa, dijo. Vine por claridad. Y ya la tengo. Se levantó, pagó la cuenta, y salió sin mirar atrás. No como quien huye, sino como quien cierra una puerta sabiendo que nunca más la volverá a abrir. Era un acto silencioso, pero profundamente emocionante. Mientras caminaba por la calle, Mariana sintió el aire fresco en la cara como una caricia de libertad. No estaba bien. Aún dolía. Pero por primera vez en semanas, no cargaba preguntas. Solo certezas. Y eso era una forma de paz. Ya no tenía miedo de estar sola. Porque entendía que la soledad impuesta es dura, pero la soledad elegida puede ser poderosa. Y esa elección era suya. Como lo sería el resto de su vida a partir de ahora. El lazo entre hermanos suele ser una cuerda invisible que resiste el tiempo, las distancias, los errores. Pero Mariana no sentía esa cuerda con Esteban desde hacía años. Él siempre estaba ocupado, siempre al teléfono, siempre en alguna reunión. Y ahora, más que nunca, ella necesitaba hablar con él. No para reclamarle. No para ponerlo en contra de nadie. Solo para saber si sabía. Si alguna parte de él había notado lo que ocurría bajo su propio techo. Lo llamó un miércoles al mediodía. ¿Tienes 5 minutos? Su voz sonaba más frágil de lo que quería admitir. Se encontraron en un restaurante discreto. Esteban llegó 10 minutos tarde, hablando por teléfono, con el rostro tenso. Mariana ya lo esperaba con el café servido. ¿Pasa algo?, preguntó él, sin levantar mucho la vista. Necesito preguntarte algo personal, dijo ella. Él frunció el ceño, como si la palabra personal le incomodara. ¿Desde cuándo hablamos de cosas personales tú y yo? Mariana tragó saliva. Había una barrera ahí, y ella no la había visto crecer. O la había ignorado, creyendo que el amor entre hermanos bastaba para sostenerse solo. Tú y Verónica están bien, lanzó Mariana, sin rodeos. Esteban se rió con una mueca amarga. ¿Qué pregunta es esa? Mariana insistió, ¿has notado algo raro en ella últimamente? Él se encogió de hombros. Siempre ha sido un poco distante. Nunca la entendí del todo. Esa respuesta la golpeó. No por lo que decía, sino por lo que no decía. Esteban no sospechaba nada. O peor aún, no quería saber. Mariana lo miró con una mezcla de tristeza y decepción. ¿Nunca sentiste que te estaba escondiendo algo? Él negó con la cabeza. A estas alturas, ya no espero mucho. Esa frase se quedó flotando entre ellos. Mariana respiró hondo. Hay cosas que deberías saber, Esteban. Cosas importantes. Él la miró, por fin, a los ojos. No me vengas con dramas familiares. Ya tengo suficientes problemas en el trabajo. Y ahí fue cuando Mariana entendió todo. Esteban no era cómplice. Tampoco víctima. Era simplemente un hombre ausente. Un testigo ciego de su propia vida. Y esa ausencia había dejado espacio para que otros llenaran los huecos. La traición se había gestado en el silencio, en la desconexión emocional, en la costumbre de no mirar. Mariana bajó la mirada. No había nada más que decir. Olvídalo, murmuró. Esteban volvió al teléfono. ¿Entonces todo bien?, preguntó mientras marcaba. Todo claro, respondió ella, con una sonrisa que no le nacía del alma. Porque a veces, lo más duro no es la infidelidad. Es descubrir que nadie te cuidaba. Que los que debían protegerte, estaban demasiado ocupados para hacerlo. Y aunque dolía, también la empujaba a seguir. Porque entender eso era también superador. Era aceptar que a veces uno tiene que ser su propia familia. Salió del restaurante con una certeza, Esteban no iba a mover un dedo. Quizá ni después de saberlo todo. Mariana caminó despacio, sabiendo que ya no podía contar con él. Y eso, aunque triste, también era liberador. Porque dejar de esperar de los demás es, muchas veces, el primer paso hacia la sanación.
Su historia ya no dependía de lo que otros hicieran. Solo de lo que ella decidiera hacer con lo que sabía. Y eso, era un poder nuevo que no pensaba soltar. Esa noche, en casa, Mariana escribió en su diario: a veces los hermanos no son aliados, sino espectadores. Y yo ya no tengo tiempo para públicos indiferentes. Cerró el cuaderno y apagó la luz. Fernando dormía en la habitación de al lado. Esteban seguiría sin entender nada. Verónica, probablemente, soñaba con lo que nunca pudo tener del todo. Y Mariana, ya no soñaba. Ella despertaba. Y cuando una mujer despierta de verdad, no vuelve a dormirse en las mentiras de nadie. Ni siquiera de su propia familia. A veces no hace falta una última gota para que el vaso se desborde. Solo hace falta mirar el vaso con claridad. Y Mariana, después de semanas sumergida en el caos emocional más doloroso de su vida, ya no quería entender más. Ya no necesitaba más pruebas. Lo que buscaba ahora era espacio. Aire. Silencio. Se fue sin anunciarlo. Una mañana cualquiera, mientras Fernando aún dormía, metió algunas cosas en una maleta pequeña, dejó una nota en la mesa y salió. No como quien huye, sino como quien por fin se da permiso de irse. De elegirse. Llegó a casa de sus padres. No les dio demasiadas explicaciones. Solo dijo que necesitaba tiempo. Y ellos, aunque confundidos, la recibieron sin preguntas. El cuarto de su infancia seguía ahí, intacto. Las fotos en los marcos. Las cartas de adolescente guardadas en una caja de zapatos. Mariana se sentó en la cama y dejó caer la cabeza sobre las rodillas. Lloró por primera vez en días. No por Fernando. Ni por Verónica. Lloró por ella. Por todo lo que se había callado. Por haberse puesto siempre en segundo plano. Por haber amado más de lo que se amó a sí misma. Ese llanto no fue débil. Fue superador. Fue una especie de bautismo emocional. Como si al soltar todas esas lágrimas, estuviera limpiando la herida desde adentro. Luego se levantó, se duchó, y empezó a sacar sus cosas de la maleta con calma. Había vuelto al origen para renacer. En la estantería encontró un viejo diario. Uno donde escribía cuando tenía apenas 20 años. Frases ingenuas, sueños de cuentos de hadas. Lo hojeó con ternura. Algún día me casaré con alguien que me mire como si fuera arte, decía una página. Mariana cerró el cuaderno. Y sonrió. Qué distinta era ahora. Se pasó el resto del día caminando por el jardín. Observando el cielo. Tocando las plantas. Era como si necesitara reconectarse con lo simple para desintoxicarse de todo lo complejo. No pensó en el futuro. Ni en los pasos legales. Ni siquiera en si Fernando la buscaría. Solo pensó en el ahora. En su cuerpo. En su respiración. En su libertad recién nacida. Y eso le bastaba. A veces, ser libre no es tener respuestas. Es dejar de necesitar explicaciones. Mariana entendía que no todos los finales tienen que ser dramáticos. Algunos solo deben ser finales. Esa noche, encontró un cuaderno nuevo. Empezó a escribir en él, no desde la tristeza, sino desde la reconstrucción. Estoy sola, pero no estoy vacía, anotó. Estoy herida, pero no estoy rota. Y eso la hizo sentirse poderosa. Porque estaba eligiendo sanar sin odio. Sin venganza. Solo con amor propio. Lo que estaba viviendo no era solo una pérdida. Era una transformación. Y eso lo volvía profundamente emocionante. Porque no hay nada más bello que una mujer que aprende a salvarse a sí misma. Los mensajes de Fernando no tardaron en llegar. 1, 2, 3. Todos cargados de confusión. ¿Dónde estás? ¿Podemos hablar? No entiendo por qué te fuiste así. Mariana los leyó sin prisa. No respondió. No porque quisiera hacerle daño, sino porque ya no necesitaba aclarar nada. Él sabía. En el fondo, siempre lo supo. Solo eligió no ver. Igual que Verónica. Igual que Esteban. Pero ella ya no iba a seguir en esa obra mal escrita. Se había bajado del escenario. Y ahora era la autora de su propia historia. Antes de dormir, escribió una última frase en su cuaderno: mi matrimonio comenzó con un sí, pero terminó con un ¿por qué? Cerró el cuaderno, apagó la luz y se metió en la cama.
Esa noche durmió como no dormía desde hacía semanas. Sin sobresaltos. Sin imágenes ajenas en su mente. Solo con la certeza de que había tomado la decisión correcta. Porque cuando una mujer elige irse por sí misma, sin gritos ni portazos, el mundo entero empieza a respetarla de otra forma. La invitación llegó por mensaje: nos gustaría que vinieras. Todos estaremos. Era una cena familiar, como las de antes, pero ahora el ambiente tenía otro peso. Mariana dudó. Podía no ir. Podía borrarse para siempre. Pero eligió presentarse. No por ellos. Por ella. Porque a veces la dignidad también se viste de presencia. Y el silencio, cuando es controlado, tiene más impacto que 1000 discursos. Se arregló con elegancia sobria, un vestido liso, el cabello recogido, sin maquillaje excesivo. Llegó puntual. Ni un minuto antes. Ni uno después. Como quien sabe exactamente dónde pisa. Todos la recibieron con sonrisas nerviosas. Fernando intentó acercarse, pero ella se limitó a saludar con un hola corto y claro. Verónica, con la compostura de siempre, evitó su mirada. Esteban, como era habitual, parecía no notar nada. Mariana se sentó con calma, en el extremo de la mesa, como si se colocara fuera del juego. Durante los primeros platos, se habló del clima, de recetas, de trivialidades. Mariana no intervenía. Solo escuchaba. Medía. Porque sabía que las palabras justas vendrían en el momento preciso. Y cuando ese momento llegó, se hizo un silencio que parecía pactado por el universo. Mariana se levantó su copa y dijo: hoy quiero brindar. Pero no por lo que esperan. Todos la miraron. Quiero brindar por las verdades que nos liberan. Aunque duelan. Aunque desarmen. Porque ya no me interesa vivir en una historia donde nadie me dijo la verdad. Nadie se movió. Nadie respiró. Yo amé. Con honestidad. Pero también merecía ser amada sin reservas, sin mitades. Y eso, no lo tuve. No miro a nadie en particular. Pero todos supieron a quién iba dirigido cada dardo sutil. Porque a veces, lo que no se dice, pesa más. Fernando bajó la vista. Verónica apretó los labios. Esteban dejó caer el tenedor. Mariana continuó: hoy no vengo a pedir explicaciones. Vengo a cerrar un ciclo. A soltar una historia que ya no es mía. Porque aferrarse a lo que duele, también es una forma de morir en vida. Sus palabras no eran vengativas. Eran limpias. Dolorosas por su claridad. Y yo no quiero morir por dentro. Quiero vivir con verdad. Aunque sea sola. Era su declaración de independencia emocional. Profunda. Superadora. El tipo de declaración que deja huella sin necesidad de levantar la voz. Nadie se atrevió a interrumpir. Mariana dejó la copa sobre la mesa con delicadeza y volvió a sentarse. El ambiente estaba cargado de electricidad emocional. Fernando murmuró algo, pero fue inaudible. Verónica se levantó pretextando ir al baño. Esteban quiso decir algo, pero se contuvo. Y Mariana solo comió un poco de ensalada, como si nada hubiese pasado. Porque cuando una mujer toma el control de su dolor, ya nada la detiene. Ya no necesita escándalos. Solo necesita saber que está eligiendo lo correcto, incluso si eso significa dejarlo todo atrás. Al final de la noche, se despidió con besos educados. Fernando la miró con ojos tristes. Mariana le sostuvo la mirada un segundo más de lo necesario. Y luego dijo: cuídense mucho. No con ironía. Con cierre. Porque no todo lo que termina, se rompe. A veces simplemente, se apaga. En el coche, mientras volvía sola a casa de sus padres, no lloró. No tembló. Solo respiró profundo. Sabía que había hecho lo correcto. No solo por ella, sino por todas las versiones de sí misma que alguna vez esperaron algo de alguien que no supo amar bien. Esa noche, en su diario, escribió: hoy no gané una discusión. Gané paz. Y con eso, se permitió cerrar la página con una sonrisa ligera. Porque incluso después de la traición, del silencio, del dolor, Mariana se había mantenido en pie. Había enfrentado todo sin perder la elegancia. Sin perderse a sí misma. Y eso, más que una victoria, era una revolución silenciosa. Una de esas que no se celebran con aplausos, pero que transforman una vida para siempre.
El tiempo no borra todo, pero suaviza. Mariana había aprendido eso en carne viva. No esperaba olvidar, ni lo necesitaba. Cada lágrima, cada sospecha, cada noche en vela había servido para algo, para construir una nueva versión de sí misma. Una más fuerte, más libre y también más sincera. Habían pasado algunos meses desde la última cena familiar. Fernando no volvió a insistir. Verónica nunca la buscó. Esteban, fiel a su estilo, siguió ausente. Pero ella ya no esperaba nada de nadie. Se había mudado a Sevilla, a un piso pequeño, lleno de luz, donde podía, por fin, respirar. Pasaba los días caminando por las calles antiguas, escribiendo en cafés, redescubriéndose en detalles simples. Y una tarde, sin planearlo, empezó a escribir algo distinto. No era un diario. Tampoco una carta. Era una historia. La suya. Pero narrada como novela. Fuerte. Dolorosa. Íntima. Una historia sobre una mujer que encontró una caja en una maleta y, al abrirla, desató su propia libertad. Escribirla no fue fácil. Hubo pausas. Retrocesos. Lágrimas. Pero también hubo risas inesperadas. Reflexiones. Orgullo. Porque transformar la traición en palabras era su forma de sanar. De perdonar. Y de avanzar. El libro se llamó El regalo que nunca fue entregado. Y contra todo pronóstico, tocó algo en la gente. Lectores de todas partes empezaron a escribirle. Mujeres que habían vivido historias similares. Hombres que se dieron cuenta de cuánto habían fallado. Personas que, simplemente, necesitaban entender que no estaban solas. Mariana se sorprendió con cada mensaje. No se consideraba escritora. Solo una mujer que había sobrevivido a sí misma. Pero a veces, los sobrevivientes cuentan las historias más verdaderas. Y eso hacía que cada línea escrita fuera más superadora que la anterior. La editorial organizó una presentación íntima. Un evento pequeño, en una librería con Encanto. Mariana subió al escenario con el mismo vestido que había usado la noche en que todo cambió. Esta vez, no era símbolo de una mentira. Era armadura. Leyó fragmentos del libro. Compartió risas. Lloró un poco. Y al final, cuando llegó a la última página, miró al público y dijo, algunos matrimonios terminan con gritos. El mío terminó con una caja cerrada, y la decisión de irme antes de perderme por completo. Nadie aplaudió al instante. Porque todos estaban atrapados en ese silencio donde solo habita la verdad. Después del evento, se quedó sola unos minutos en el escenario vacío. Miró el libro entre sus manos y sonrió. No necesitaba nada más. Ya no le debía explicaciones a nadie. Ni siquiera a sí misma. Había hecho lo que tantas temen hacer, mirar el dolor de frente, reconocerlo y dejarlo ir. No con rabia. Con respeto. Porque incluso lo que te rompe, te forma. Y eso, en sí mismo, era profundamente emocionante. Porque ya no era la mujer abandonada. Ni la engañada. Era la que escribió su final. Y eso no se le puede quitar jamás. Desde entonces, cada vez que alguien le preguntaba si se arrepentía, Mariana respondía lo mismo, no. Porque me elegí a mí. Y en esa simple frase, cabía todo el viaje. Todas las pérdidas. Todas las ganancias. Porque no hay victoria más real que poder mirarte al espejo y decir, no me traicioné. El amor puede fallar. La familia puede no estar. Los amigos pueden callar. Pero si tú estás para ti, ya no estás sola. Mariana había entendido eso. Tarde, sí. Pero justo tiempo para empezar una nueva vida. Y ahora, desde esa nueva vida, a veces le llegan mensajes inesperados. Personas que dicen, gracias. Tu historia me ayudó a tomar una decisión. Y eso la emociona cada vez. Porque transformar el dolor en luz es un acto de generosidad. Uno que no todas logran hacer. Pero ella sí. Porque lo que empezó con una caja escondida, terminó con una mujer que ya no esconde nada. Una mujer que ahora inspira a otras. Y que, aunque aún tenga cicatrices, ya no tiene miedo. Y si tú fueras la única persona capaz de ayudar a Mariana en este momento, ¿qué consejo le darías después de todo lo que vivió? Escríbelo en los comentarios, tus palabras pueden cambiar su vida.
No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.